Bien, bien. Buen sábado para todos. Todos estamos comenzando ya nuestro programa gerontológico sabatino, hoy día con anuncios muy importantes. Quiero recordarles que la Central Gerontológica Internacional está realizando unas actividades extraordinarias este año y sobre todo con un equipo totalmente renovado, con muchos nuevos integrantes que cada vez aumentan dentro de la Central Gerontológica Internacional. En ese sentido, nos sentimos muy satisfechos por el crecimiento que viene experimentando nuestra institución y por eso hoy día vamos a dar a conocer algunos avances sobre lo que se viene, que están muy interesantes. Justamente durante estos días ya se va a realizar un importante tema en el que hay una cuestión ahí de polémica, ¿no? Entre el concepto de lo que es cuidador y que se está proponiendo el cambio a asistente de persona mayor. Eh, una de las razones consideran que la persona mayor en sí no es objeto de cuidado, sino más bien necesita de asistencia, es decir, de un asistente, una persona que le ayude a poder realizar su autonomía, porque una persona mayor, incluso con discapacidad, puede ser autónomo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de decidir. Entonces, ahí por ahí está la cuestión. O sea, eh, ahora, claro, si nosotros pensamos en que la mayoría de personas mayores cognitivamente se encuentran eh, en capacidad para poder decidir sobre lo que quiere hacer y por lo tanto necesita más bien una persona que le asista, eso tiene lógica, ¿no es cierto? Pero también hay que recordar que hay personas mayores que sí son totalmente dependientes, como por ejemplo las personas que tienen eh, Alzheimer, ¿no? Y ellas personas ya han perdido toda la capacidad de autonomía que podían tener, sobre todo en los estados más avanzados de la enfermedad, o de repente personas postradas que, que ya están pues en trance de muerte, en fin, hay muchas situaciones en las cuales la posición de la persona puede ser tal vez de cuidado o tal vez de asistencia en ese caso. Es como en el programa pasado, yo le decía también, si yo me pongo en el lugar de una persona mayor y yo tengo discapacidad, por ejemplo, entonces me pongo en el lugar de ellos y digo, efectivamente, yo no necesitaría un cuidador. Yo que necesito es alguien que me ayude, que me asista, que diga, que pueda cumplir, que me ayude a realizar lo que yo quiero hacer. ¿No es cierto? Si quiero ir de paseo, que de paseo. Si quiero ir a comprar, quiero comprar. Entonces, esa persona está para ayudarme, para asistirme, para que yo pueda seguir ejerciendo autónomo. Ese es uno de los conceptos por el cual claves acá en el asunto, ¿no? En el asunto del debate. Ahora, una persona con Alzheimer obviamente no puede, sobre todo con el Alzheimer ya avanzado, ya no tiene capacidad para poder decidir por sí mismo. Entonces, por lo tanto, esa persona sí requiere ya de una persona que tal vez eh, realmente pueda ser un cuidador. No sé, se me ocurre la idea, porque es un tema de debate y que lo vamos a resolver justamente el día 17 en el conversatorio que ha propuesto la licenciada Norma Alonso y que va a contar con la participación de la magíster Katia Sevilla de Costa Rica y con el doctor muy conocido, el doctor Pepe Valencia de México. Este evento se realizará el día 17 de abril. Muy interesante realmente el tema, porque digamos, posibilidades de que pueda haber un cambio. La cuestión es que las cosas si vamos a mejorar algo que sea tiene que ser eh, algo que realmente beneficie a la persona, ¿no? A la persona mayor, en el sentido de autonomía, sobre todo. Hay que reconocer ante todo la autonomía de la persona mayor, más allá
discapacidad motora que pueda tener de repente. Entonces ahí, y después el otro debate que también se desarrolló en la red internacional número uno fue con referencia a quiénes son gerontólogos o gerontólogas. Y este tema también ha sido bien peliagudo, Bahía. Algunos dicen, por ejemplo, que un fisioterapista geriátrico, por el solo hecho de atender a las personas mayores, ya es gerontólogo. Sin embargo, la doctora Graciela Zaleski dice, claro, puede ser gerontólogo siempre y cuando tenga formación gerontológica. Es decir, no tiene este punto de vista de la doctora Zaleski es contrario al punto de vista de otros gerontólogos mexicanos que dice que los médicos geriatras, por ser médicos que atienden a las personas mayores, automáticamente ya son gerontólogos. Sin embargo, el, el asunto es de que se dice que tienen que tener formación gerontológica, más allá de lo que es solamente lo que es medicina, lo que es, ¿no? Entonces, ese es un tema que vamos a también a estar muy atentos con ello. Ese tema se va a desarrollar el 2 de mayo. Ahora les quiero invitar a todos los amigos por la Central Gerontológica Internacional. Está brindando espacio para todos los profesionales, técnicos, estudiantes avanzados, incluso personas mayores que también son líderes grupales, que se puedan unir a nuestra institución. Nuestra institución es una asociación sin fines de lucro y que nosotros estamos haciendo ya una esforzada labor que ya lleva más de 10 años en la promoción de un envejecimiento activo, saludable, en favor también de las personas mayores, de una imagen positiva del envejecimiento, y para ello estamos impulsando nuevos desarrollos y avances en la gerontología. Y por lo tanto es importante que ustedes eh, estén presentes. Recuerden, hay una cosa muy importante. En la central tenemos más de 130 personas vinculadas a la central. Llevamos cerca de 150 personas que están vinculadas. ¿Por qué? Porque algunos pertenecen a las redes internacionales y otros son nuestros asociados. Pero de todas maneras, todas las personas que están en torno a la central aportan conocimientos y es muy importante intercambiar experiencias y sobre todo con todos los profesionales que tenemos ahí a disposición. Y eso es muy importante. Por eso yo creo que es muy valiosa la idea, ¿no?, de formar parte de la Central Gerontológica Internacional. Todas las personas. La red internacional número uno, que es exclusivamente para los profesionales, la red internacional número dos, en la que participan también estudiantes avanzados, técnicos e incluso representantes de personas mayores. Y ustedes pueden ser también miembros asociados de la institución, en las cuales ustedes van a tener mucho más posibilidades de aportar, de estar presentes en los eventos, puedan formar parte de las unidades especializadas de salud, de psicología, el área social, ¿no? E incluso también de vanguardia gerontológica. Entonces, para eso, eh, les decimos, les llamamos para que se comuniquen conmigo a través de WhatsApp. El teléfono, bueno, el código es de Perú, es 051, el código, y 988-17-8678. 988-17-8678. Y de esa manera puedan comunicarse conmigo y puedan formar parte de esta institución que está creciendo. Está creciendo más que nada por la dinámica que le hemos impuesto a este trabajo constante, ¿no? Tenemos muchas actividades. Hoy creo que tenemos cerca de 15 actividades en un mes. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros programas como de hoy, que es un programa que dan todos los sábados. Tenemos el programa de todos los martes. En total ahí nomás hay 8 actividades, sin contar las actividades de las unidades de salud, de psicología,
y también las actividades de la red 2, la red número 1. Es decir, es una actividad importantísima. Y además, nosotros estamos tratando también de que se desarrollen y se debatan grandes temas, porque también la gerontología tiene que renovarse, hay que comprender que la realidad cambia y también la necesidad de que los conceptos también tienen que ser revisados de acuerdo a eso. Entonces, entre eso, por ejemplo, hoy, este año va a ser extraordinario. Vamos a tener un congreso en el mes de agosto, un congreso de 3 días importantísimo. Después vamos a tener el evento anual, la actividad anual académica de la Red Internacional número 1. Por primera vez se va a realizar el evento anual de la Red Internacional número 1 con muy destacados profesionales. También para el siguiente mes, ya estamos, en este mes, perdón, el 25 de abril, ya estamos con el evento de salud, o sea, el evento anual de salud, en la que van a participar el doctor Carlos Sandoval Cáceres, de Perú, y la doctora Karina Rodríguez, de Guatemala. Va a participar también el licenciado Richard León, que es enfermero desde Perú, y también el doctor Eduardo Bazán, especialista en medicina del sueño. Vamos a tener a 4 profesionales destacados en el evento anual de salud este mes, el día 25 de abril. El evento va a comenzar a las 6:30 de la tarde, hora de Perú, es decir, 5:30 para México, para Guatemala, son a las 5:30, para Argentina serían las 8:30. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos en este momento para ya iniciar. Ahora, hay un tema interesante que a través de la red LinkedIn, que realmente es excelente porque los contactos que uno tiene en LinkedIn son buenísimos, encontré una, un escrito, una manifestación sobre el tema de anti-envejecimiento. Obviamente, esta postura, esta agenda anti-envejecimiento es bastante polémica y criticada, pero también hay que ver que yo creo que más allá de lo que se pueda criticar o no, hay que ver qué tanto puede aportar también. Hay cosas que pueden ser muy criticables, pero pueden tener algo bueno. Entonces hay que analizarlo, ¿no? Entonces, en la agenda anti-envejecimiento, ya, o la que le llaman anti-aging, y que ha recibido muchas críticas porque creen que se considera que como que el envejecimiento es un proceso natural, irreversible y todo lo demás, entonces no deberíamos hacer nada con respecto a eso y solamente centrarnos en los efectos del envejecimiento, ¿no es cierto? Entonces, que generalmente las enfermedades y todas esas cosas. Sin embargo, esta postura, esta manera de ver las cosas nos dice que no es así. Ellos consideran que nosotros, el ser humano, está en capacidad para modificar el proceso de envejecimiento y por lo tanto alargar la vida de las personas. Y dice que no deberíamos centrarnos solamente en los efectos del envejecimiento, sino hay que combatir el envejecimiento en sí. Esta es la parte polémica, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pero si el envejecimiento es algo natural, ¿cómo lo vas a querer combatir? Mire, yo creo que si somos honestos, todos aspiramos a vivir el mayor tiempo posible y en mejores condiciones. Yo creo que alguien que me diga que no es así, que no tiene esa idea, no lo creo, ¿no? O sea, alguien que va a decir, no, yo quiero morirme a los 80 años, yo no creo que la gente piense así. Yo creo que uno piensa en vivir lo más posible y en las mejores condiciones. Es decir, las dos cosas, como se dice, ser longevo y sano, ¿no? Que lo más posible, porque ya sabemos
que el sistema inmunológico, de todas maneras, se debilita, ¿no? Con el envejecimiento. Es decir, el envejecimiento sí crea riesgos para enfermarse. Eso sí está comprobado biológicamente. ¿Por qué? Porque nuestras células se dañan con el envejecimiento. Es decir, eso no es una mentira, eso es real. Entonces, la propuesta, esta propuesta indica que antienvejecimiento dice que hay que atacar el envejecimiento. Ahora, esto genera la polémica de que ¿acaso el envejecimiento es una enfermedad? Por supuesto que no es una enfermedad, todos sabemos que es un proceso natural, ¿no es cierto? Todos envejecen, los animales, las plantas, todos envejecen. El envejecimiento es un proceso de la vida, ¿no? Entonces, ahora, cuando hablamos de una postura anti-envejecimiento, estamos hablando de la investigación que se está realizando a nivel biológico, ¿no? Y molecular. Es un estudio que están haciendo para que se pueda alargar la vida y con mejor calidad. Ya, ese es un estudio que se está haciendo. Y hoy en día ya hay muchos biólogos que están tratando ese tema de una manera muy interesante. Es más, yo los invito a que entren también a YouTube y vean algunos videos ahí, ¿no? Sobre biología molecular, sobre el tema de la epigenética, por ejemplo. Entonces, son temas que tienen que ser abordados. O sea, no hay que ponernos a rechazar simplemente, no, que el envejecimiento es algo natural y como es algo natural, yo no me puedo oponer a él. Entonces, yo creo que la cuestión es, como lo dijimos en un conversatorio, cuando hicimos el conversatorio en Vanguardia Gerontológica sobre el tema de la epigenética, dijimos bien claro, si se puede, ¿por qué no? O es decir, vivir más y mejor, maravilloso. Ustedes no quieren eso. Todos queremos eso. Todos quisiéramos vivir más y mejor. Las dos cosas. Ahora, con el tema de la nueva longevidad. Hoy día se habla mucho de la nueva longevidad, ¿no? La nueva longevidad. Ahora las personas mayores viven mejor. Está centrado más que nada en el tema de vivir mejor. Porque la nueva longevidad, el concepto este nuevo de la nueva longevidad, eh, no se basa en una lucha contra el envejecimiento, ¿no? Sino básicamente en vivir mejor. O sea, vivir mucho tiempo, pero bien, o sea, lo mejor posible. Eso sería lo que dice la nueva longevidad. O sea, la nueva longevidad no está hablando, por ejemplo, de vivir 120, 130 o 140 años, sino que simplemente las personas que tienen digamos, más tiempo de vida puedan hacerlo mejor. Ahora, la cuestión es así. Pero primeramente analicemos una cosa, ¿no? ¿Qué cosa es longevidad? Yo creo que la longevidad significa larga vida y esa larga vida significa estar encima del promedio de las personas. Por ejemplo, una persona en los años 40, ¿no es cierto?, que vivía a los 70, hasta los 70 años, esa era una persona longeva. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se vivía mucho menos que ahora. Entonces era una persona longeva. Entonces, cuando hablamos de longevidad, estamos hablando de estar por encima del promedio ¿no? de vida que tiene la persona. Si una persona tiene más de 90 años, ya es longeva. ¿Por qué? Porque el promedio de vida, ¿no es cierto?, que ya está en las estadísticas, te indica que el promedio de vida es 80 años aproximadamente, ¿no? Entonces, si tú tienes 90, ya eres longevo, ¿no? Entonces, ahora, sobre la base de si una persona, analicemos esto, si una persona tiene mala salud, puede llegar a ser longevo. Podría, pero ¿hasta qué punto va a tener una vida buena? ¿No es cierto? Entonces, llegar a ser longevo o un cúmulo de enfermedades
No, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es si la nueva longevidad, que tanto se habla ahora, es, sería solamente, no sería vivir más tiempo según su postulado, sino simplemente vivir mejor. Pero claro que eso también está en contradicción con el significado de lo que es longevidad. Ahora, yo particularmente también he visto otra de una comunicadora social, creo que es, que a las personas mayores le dice personas longevas. O sea, y es más, le dice a las personas que tienen cuidador, que tienen asistente. Le dice, son personas longevas. No, las personas longevas hay que cuidar así o hacer esto. No, ojo, ojo. No, no, las personas mayores no son personas longevas. Son personas mayores nada más. Porque algunas personas mayores pueden ser longevas, sí, y otras no. O sea, mejor dicho, no confundamos a la gente. O sea, cuando empleamos mal los términos, estamos confundiendo. Una persona mayor no es necesariamente longeva, puede ser o no. Una persona mayor puede morir a los 70 años, ¿no? Y no es longeva porque está muriendo antes del promedio, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que ser bastante claro en eso. O sea, he visto yo estas publicaciones que dicen las personas longevas esto y las personas longevas el otro, cuando en realidad están hablando de personas mayores y sobre todo están hablando de personas mayores que necesitan asistencia, que necesitan cuidado. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, cuando nosotros comenzamos a expresarnos mal, entonces ahí trae problemas de confusión. La gente no lo entiende bien. Hay que comunicar bien. Si vamos a hablar de personas longevas, estamos hablando de personas que viven más que el promedio de las personas. Esas son personas longevas. Y las personas que tienen 70 y 80, esas son las personas mayores como cualquier otra persona mayor. Entonces, hay que entender eso. Entonces, no hay que desnaturalizar los conceptos, las definiciones, cómo definimos las cosas. Entonces, resulta que ahora, cuando decimos que es la longevidad, la nueva longevidad, nos estamos refiriendo a que las personas van a tener una mejor calidad de vida. Pero ojo, calidad de vida y longevidad son cosas diferentes. No es lo mismo. Lo mismo no es. Entonces, cuando hablamos de longevidad, estamos hablando simplemente de extensión de la vida. Es decir, no si es buena o es mala, no, simplemente más vida, más tiempo de vida. Y la calidad de vida es otra cosa, es otro tema, que no hay que confundir. Entonces, no podemos nosotros confundir una cosa con la otra. Entonces, hablemos claro, cuáles son los términos que debemos emplear. Ahora, cuando nos referimos al tema de lo que estaba tratando sobre el tema antienvejecimiento, hay que escuchar también eso. Es interesante, a mí me parece interesante, porque yo creo que más allá de todo, el ser humano no debe ser hipócrita. Yo creo que hay que ser sincero consigo mismo y decir, caramba, si tú pudieras, si fuera posible y tú tuvieras la posibilidad, ¿no quisieras vivir más y mejor? Claro que sí, va a decir todo el mundo. ¿Quién va a decir que no? Yo quiero morirme rápido y quiero enfermarme y todo. No, pues nadie va a decir eso. Si el avance de la ciencia, ¿no? nos lleva a que el envejecimiento se ralentiza, incluso en ciertos tramos se detiene por este trabajo que están haciendo, incluso se ha dado casos de retroceso en la edad biológica, como ya está demostrado. Entonces, quiere decir que vamos en esa línea. O sea, ahora, hay gente que me dice, pero Luis, al principio, como siempre, solamente los millonarios se van a de repente a favorecer por esto, ¿no? Por los altos costos que va a significar. Lamentablemente siempre ha ocurrido así, si ustedes recuerdan,
Cuando hay una tecnología nueva, por ejemplo, ¿no? La mayoría de personas no podía comprar un celular. Cuando salieron los celulares eran lujo. Los primeros celulares eran lujo. Muy pocas personas tenían un celular. Después, cuando ya él se masificó, ya cuando la tecnología facilitó la producción de estos teléfonos, ya ahora pues se ha masificado, ya por todo el mundo lo usa. Pero en un momento no, en un principio solamente la gente adinerada. ¿Por qué? Porque costaba un montón. ¿No saben ustedes cuánto costaba un celular cuando recién salieron? Y que eran enormes, eran como los teléfonos inalámbricos, ¿no? Grandes, aparatosos. Entonces, es así. En un principio la tecnología era para los que tenían plata, los millonarios. Pero después, cuando se facilitan ya los procesos y, y todo esto genera ya que este avance, ¿no? Este avance científico poco a poco va a ir llegando también a la gente. Así que tampoco no vamos a decir que porque el, estos estudios, digamos, como para ralentizar el envejecimiento, no tienen valor y que no hay que hacerlo, porque no, ¿por qué no? Si se puede, ¿por qué no? Hay que decirlo así, ¿por qué no? Yo no voy a decir no, si me dicen caramba, que hay estas facilidades que van a ayudar a tener un envejecimiento mucho más fuerte, sano y de repente con expectativa de vida mayor. ¿Quién va a decir que no? No seamos hipócritas. Entonces, dentro de todo este tema polémico de la anti-envejecimiento y la nueva longevidad y todo esto, ¿dónde no está nuestra visión? Yo creo que hoy en día tenemos que ser más abiertos hacia las cosas nuevas también. La realidad cambia, ya la vida es diferente, la vida ha cambiado, las personas mayores han cambiado, las personas mayores son otras, ya están mucho más inmersos en la contemporaneidad. Hoy las personas mayores son contemporáneos, no son personas del pasado, no son personas que solamente estén añorando en aquellos tiempos, ¿no? Las personas mayores están viviendo la modernidad, la contemporaneidad. Y eso tenemos que pensarlo bien. Entonces, los que de alguna manera estamos, porque todos están en el camino de envejecer, ¿no es cierto? Más allá de los debates que hay con respecto a desde cuándo comienza el envejecimiento, que es polémico también. Hay una polémica también con el tema del envejecimiento que ya hemos tratado con el grupo Vanguardia, esos que dicen que desde que naces o desde que la concepción o que recién comienza cuando ya eres adulto. Realmente la cuestión aquí es la prueba, la evidencia científica. Aquí no se trata solamente de ideología, no es una cosa de conveniencia, decir esto mejor es lo conveniente, está bien, hay que decir que siempre desde que nace, para que todos estén empatizados, ¿no? Con el envejecimiento, ¿no? Pero eso resulta, eh, pero sin embargo, cuando hablamos de envejecimiento no estamos hablando solamente de una cuestión meramente cronológica, no estamos hablando solamente de paso de los años o paso del tiempo. Recuerden muy bien que por eso un científico decía bien claro, el envejecimiento no se da por el tiempo, sino con el tiempo. Eso es algo muy sutil. La gente dice, ¿qué significa eso? Que no está amarrado a la cronología, al tiempo exactamente. Es decir, eh, ahí no está el tema de la diversidad, ¿no? De cómo envejecemos cada uno. Es decir, una persona, como ya lo hemos reiterado en otras oportunidades, tiene la misma edad y el otro está más envejecido que el otro. En realidad el otro tiene edad biológica mayor, el otro tiene edad biológica menor. Y todo es diverso. Y hay un tema que se habla, que se va a decir ahora, no hay persona mayor típica. Una persona mayor típica es un estereotipo. No hay persona mayor típica. Típica, no sé. ¿De dónde sacamos esas ideas?
¿por qué preguntamos? ¿Por qué hacemos malas preguntas? Por ejemplo, eh, vi ahora en el Facebook, si no me equivoco, una persona que decía que se refería a por qué las personas mayores, no, esa se caen es el otro ejemplo que yo di, ¿no? Por qué las personas mayores se enferman de tal cosa? Algo así. Entonces, y cuando vi esto, me di cuenta de que esta manera de expresarse está siendo edadista. ¿Por qué? Porque está generalizando. O sea, es como el ejemplo que yo ya he dado yo varias veces cuando he dado mis conferencias, cuando la pregunta de la persona, ¿no? Te pregunta, ¿por qué las personas mayores se caen? ¿No? Así te preguntan, ¿no? Entonces yo les voy a decir que la pregunta correcta es decir, ¿por qué algunas personas mayores se caen? ¿No? O tienden a caerse en todo caso, más preciso. Entonces, tú tienes que explicar. Hay personas mayores que tienden a caerse, ¿por qué? Porque tienen un problema, ¿no? Motor, sistema nervioso, etc. Entonces, no podemos nosotros hacer las preguntas de una manera edadista. ¿Ya? Cuando tenemos que ser muy específicos, muy claros. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de algo que es útil para las personas mayores, nos hemos puesto a pensar que las personas mayores son tan diversos, tan diferentes, ¿no? Y viven en diferentes situaciones que no podemos expresarnos en ese sentido. No podemos hablar así. Debemos hablar más específico. Es decir, las personas mayores que tienen discapacidad, las personas mayores que tienen problemas con la autonomía porque tienen deterioro cognitivo, expresar las cosas claras, o sea, precisas. No que la persona mayor es esto, no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ese momento ayudando a fortalecer los prejuicios y el edadismo. Eso es lo que estamos haciendo en ese momento. Hasta las preguntas mal formuladas, ¿no? Están generando, llevan a confusión a las personas. Entonces vamos a quitarnos esa manera de preguntar o de querer ofrecer algo para las personas mayores cuando en realidad las personas mayores no lo necesitan. Son cosas que las personas mayores no necesitan, que sí lo necesitan algunas personas mayores, claro que sí, pero no todos, pues. Entonces no puedes hablar tan así como si fueran todas las personas mayores. ¿Sí? O sea, ¿cómo puedes hablar de esa forma cuando tienes un grupo de edad tan diverso, tan heterogéneo? ¿No es cierto? Posible, pues. Eso no es posible. Hay una falta de lógica. Cuando un doctor muy conocido, muy conocido, pero obviamente no voy a decir su nombre, dice lo siguiente, dice, oye Luigi, ¿por qué no? Porque estábamos hablando sobre el tema de que algunos doctores todavía dicen la palabra anciano, ¿no? Se refieren a las personas mayores como ancianos. Algunos de ellos argumentan que ellos se refieren a las personas mayores de 80 años. Yo le digo, así sean mayores de 80, de 90, de 100, ya ancianos ya no es. Pero más allá de eso, un doctor viene y me dice Luigi, pero ¿te acuerdas que también los israelíes tenían su consejo de ancianos? Los incas tenían su consejo de ancianos y los griegos tenían su consejo de ancianos. Y yo le voy a decir una cosa bien clara. Los griegos no hablaban castellano, los israelíes no hablaban castellano y por lo tanto no han podido decir ancianos. Era la palabra, simplemente la palabra anciano es la traducción que se ha hecho sobre los términos de esos idiomas originales y por lo tanto, pues lo que decía como sustento era una burrada, hay que decir la verdad. Es absurdo, o sea, es falto de lógica, pues. ¿Cómo puedes creer tú que puedes equivaler lo que tú estás traduciendo de un idioma a otro
Y además esa traducción se ha hecho hace cuánto tiempo, hace cuántos años, hace 100 años o más de repente. Entonces, pues, entendamos. Yo tranquilamente podría decir que en Israel, en Grecia o en el Imperio Incaico había consejo de personas mayores, porque esa sería la traducción en este momento, actualizada. Entonces, eso de consejo de ancianos, justificarlo de esa manera, ahí están ustedes dándose cuenta que en lo que ha dicho, hay falta de lógica. Falta de lógica. Los incas no han dicho la palabra anciano, los griegos no han dicho la palabra anciano, los israelíes tampoco han dicho otra palabra que tenía otro significado y otra connotancia, o sea, no tiene nada que ver. O sea, qué mal realmente me pareció, realmente fue algo terrible. Y entender que hoy en día vamos a encontrar muchos problemas en la comunicación de contenidos, ¿ah? A niveles de conceptos y muchas cosas. Y eso tenemos que seguir trabajando ahí. Ahí tenemos problemas todavía. Por eso les cuento que hay una revista digital, debe ser de Estados Unidos o de Inglaterra, no sé de qué país será, pero es una palabra, es de habla inglesa. Me ha solicitado un artículo y lo van a publicar en inglés. El artículo se va a llamar justamente Problemas de comunicación, ¿no? Y lenguaje gerontológico, problemas de comunicación en el ámbito gerontológico. Ese es el artículo que yo ya estoy comenzando ya a escribirlo porque lo tengo que entregar en el mes de mayo, pero ahí voy a sustentar bien todo eso, pues, todo ese problema de las traducciones y digamos cómo se confunden con los términos, se conceptualiza mal y todo eso, porque una mala conceptualización arruina todo el trabajo, porque ese es el punto de partida para todo. Cuando tú tienes un buen concepto sobre las cosas, no solamente vas a hablar correctamente, no solamente vas a escribir correctamente, sino también vas a actuar correctamente. La conceptualización es lo básico, lo fundamental. Eso es el punto de partida, de que debe tener toda acción gerontológica, toda intervención gerontológica. ¿Cómo puede una persona profesional de la gerontología, ¿no es cierto?, intervenir adecuadamente si no tiene conceptos, no tiene los conceptos válidos de lo que significa una persona mayor, de proceso de envejecimiento y todo lo que implica eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos todavía que trabajar en la manera como estamos comunicando, qué es lo que estamos trasladando, qué es lo que estamos dando a entender a las personas. Entonces, todos estos temas, también les iba a decir que, como ustedes saben, la Unidad Vanguardia Gerontológica es la unidad de revisión conceptual de la Central Gerontológica Internacional y ya muy pronto va a presentar el sustento de las conclusiones de todo el trabajo que estamos haciendo ya hace más de 2 años y medio y aproximadamente, un poco más, de trabajo de vanguardia gerontológica, va a ser presentado en un evento público. En ese evento público vamos nosotros a hacer ese análisis en el cual va a haber crítica de todas maneras, porque es inevitable. Cuando nosotros, hay gente que a veces me dice, Luis, pero que no hay que ser hipercríticos. Yo digo, no, nadie va a ser hipercrítico, por supuesto. Hay que entender la parte contraria, hay que comprender la parte contraria, pero es necesaria la crítica, pero una crítica buena, una crítica que realmente ayude al desarrollo, a mejorar. O sea, no se trata de crítica destructiva, no, sino todo lo contrario. Una crítica constructiva es aquella que lleva justamente a mejorar, a tomar conciencia, ¿no es cierto?, de cómo deben ser los procesos de la comunicación, porque la comunicación es la base de todo el trabajo que realizamos. En todo, la comunicación es la base para la vida humana, fundamental. Si no hay una buena comunicación, vienen problemas diversos,
incomprensión total. Entonces, no nos entendemos así. Eso hay que pensar. También estamos pensando en una próxima exposición sobre el tema de la interculturalidad en la persona mayor y la diversidad de experiencias culturales. O sea, vamos a ver, por ejemplo, enfocar eh, cuál es la visión que tienen, por ejemplo, personas mayores de las etnias diferentes, por ejemplo, ¿no? Aborígenes, personas que tienen otras culturas distintas, ¿no? Y también, ¿por qué no también la de, ¿cómo se llama? Digamos, personas que tienen otra opción sexual, en fin. O sea, la importante, y aquí es ver las cosas sin discriminar a nadie, con esa visión con la cual tenemos que comprender toda la diversidad, ¿no? Y entender que las personas mayores no son iguales en ningún lado, no hay personas típicas, pero sí hay ciertas identidades culturales, lógico, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son pobladores de la selva y tienen su propia cultura. Igualmente, las de las zonas altoandinas de Perú, que son muy distintas a las zonas de otras zonas del país, ¿no? En fin, o sea, esta diversidad tiene que ser comprendida también. O sea, para ver un estudio de personas, pues este evento que vamos a tratar también próximamente, personas mayores e interculturalidad, lo vamos a ver también enfocado por Vanguardia. Y también vamos a hacer los centros de mayores autovalentes. Vamos a analizar este tema de los centros de mayores autovalentes basados justamente en los conceptos fundamentales, ¿no? Partiendo de conceptos fundamentales de cómo debería ser organizado un centro de adultos mayores autovalentes, de personas mayores autovalentes. ¿Por qué? Porque si la persona que organizan y trabajan en este tipo de centros que promueven la actividad saludable, activa e incluso educativa también, eh, tienen que tener ciertas reglas, cierta visión, cierta forma de trabajar que es la adecuada. Y cuidado con caer en la infantilización, cuidado con subestimar a las personas mayores, nada de eso, nada de eso. Y así como se baila, también se aprenden cosas, ¿no? Hay talleres, hay incluso personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar, ¿no? Y que se alfabetizan también. Entonces, hay centros de alfabetización, hay muchísimos centros de personas mayores en los cuales las personas mayores se educan, desarrollan nuevas habilidades, pero todas estas cosas tienen que ser bajo una dirección profesional gerontológica, una persona que sepa comprender de lo que y sobre todo respetar a la persona mayor. No subestimar, no creamos que las personas mayores no tienen capacidad. Eso de estar hablando demasiado fuerte, como si fueran sordos, no, es horrible, yo he visto eso. Les gritan así como, que escuchan! Así gritan, así. Horrible. Entonces yo creo que no hay que subestimar, tampoco no hay que subestimar la capacidad intelectual de la persona, no hay que subestimar. Es cierto que hay términos técnicos que en algún momento dado nosotros podríamos dejar de lado. Sin embargo, hay algunos términos técnicos que son necesarios decir. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Si las personas mayores que, que digamos estamos dentro de este centro, no todas van a ser universitarias ni profesionales, y de repente incluso tienen un nivel educativo un poco menor, igual, dile el término, pero explícaselo. O sea, claro, simplemente di qué significa, nada más, y te van a entender. Y pues yo he tenido ya una experiencia muy valiosa. Yo, por ejemplo, con un
grupo de personas mayores de una zona populosa de la ciudad de Lima y que por lo tanto el nivel educativo era medio, ¿no? O bajo, ¿no? Medio bajo. Y sin embargo, la psicóloga que llevamos ese día porque fuimos un grupo de profesionales diversos, les hablaba pues de los procesos de la mente. Hay un concepto que ella me encantaba cómo les explicaba porque ella eh, le decía las palabras correctas, es decir, no le hablaba como si fueran niñitos, no, le hacían las palabras correctas. Y empleaba los términos o sea, que deben ser, pero ¿cómo lo hacía? De una manera didáctica, es decir, les explicaba de qué trataba el asunto y los hacía incluso practicar eso, ¿no? Es decir, la neuroplasticidad. Ah, ese fue el concepto, recuerdo muy bien, sobre la neuroplasticidad. Hablar, la gente dirá, pero Luigi, ¿cómo es posible que van a hablar de neuroplasticidad en un centro de adultos mayores que tienen un nivel educacional medio bajo? Entendieron perfectamente. ¿Por qué? Porque la psicóloga hizo un método excelente. Ah, les entendió. ¿Ves? Le dijo, la neuroplasticidad, cuando ustedes hacen esto, pasa el otro, y lo comprendieron bien, ¿no? Entonces, y yo pude ver que a las personas les quedó claro por qué. Les aplicó ejemplos. Es decir, por eso digo, no hay que subestimar a las personas tratando de bajar a un nivel ya demasiado, o hablarles como condescendientes, como decir, ay, que no sé qué, nada condescendiente. Háblenles simplemente como una persona adulta, normal, como cualquier otra persona adulta. Esa es nuestra manera de debemos expresarnos. Es decir, si nosotros vamos a estar hablándoles como, no sé, de una forma que le hablaríamos a una persona débil, a una persona que no oye o algo así, no creo que no sea lo correcto, definitivamente. Entonces nosotros debemos hablar claro, preciso, didáctico, claro que sí, y lo van a comprender, porque es así, o sea, no, esa es la realidad, esa es la experiencia que yo mismo he tenido y me hizo pensar por qué algunas personas vienen a decir cosas, no sé, me gustaría decir esta palabrita, pero idioteces ya. O sea, cosas que ya no son adecuadas porque es una falta de respeto a la persona mayor hablarles como si fueran chiquillos, como si fueran niños. Entonces yo creo hay que hablarles con las cosas justas, con las palabras correctas. Y simplemente hacérselas entender en todo caso. Si nosotros creemos que el nivel educativo de ellos es un poco bajo, pues vamos a tratar de explicárselo bonito o darle un ejemplo, por ejemplo. Con ejemplos la gente también aprende. Claro, con ejemplos. Entonces, el manejo de una conferencia que esté dedicado. Ahora, hay personas mayores de otros niveles socioeconómicos que de repente tienen un nivel educativo más alto y al contrario se van a molestar si tú le vienes a hablar con esas formas de que le hablas en otros lugares. Entonces se van a molestar. Decir, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Con quién cree que está hablando? Entonces, por eso, cuando a mí me encantó ver que hay personas, yo sé que muchas personas mayores escuchan conferencias en las cuales dicen viejos y todas esas cosas, y muchos de ellos no dicen nada. Pero ojo, el que no digan nada no significa que estén de acuerdo, ¿eh? Ojo. Simplemente las personas a veces prefieren estar en silencio, no expresarse, no decir nada, pero siempre hay alguien que se levanta y lo he podido ver. Gente dice, oiga, viejo, y todavía, mira el señor, un poco fuerte habló, ¿ah? Dijo, viejos serán tus calzones, así dijo. Ay, ese, no me voy a olvidarle esa vez. Y después en una conferencia por Zoom, una señora muy respetuosa dijo, muy bueno todo el evento, muy interesante, pero preferiría, por favor, que nos llamen personas mayores. Calladito lo dejó a las personas que se expresaban
con viejos, viejas y viejes. ¿Mm? Entonces, yo creo que esto es respeto, es decir, ya eh, las palabras, las palabras lo que se dice, lo que nos expresamos, tienen que ser con respeto. Eso es lo cierto. Bueno, ya estamos cerca del final del programa y vamos a recordarles, pues, nos acompañen nuevamente el día, el día martes, como siempre, a las 6:45 de la tarde. Y también recuerden que el día 17 nomás, falta muy poquito, ¿no? Ya falta muy poquito para el conversatorio, cuidador, no, jerarquizando al cuidador como asistente de persona mayor. Ese es el conversatorio en que va a estar presente el licenciado Norma Alonso, la magistra Katia Sevilla y el doctor Pepe Valencia. El 25 de abril es el evento anual de salud, en el que van a participar el doctor Carlos Sandoval, la doctora Karina Rodríguez, el licenciado Richard León y el doctor Eduardo Bazán. Eso es el día 25 de abril. El próximo mes vamos a tener también el evento anual de actividad física, que va a contar con 3 profesionales argentinos. Silvia Maranzano, la magistra Silvia Maranzano, la doctora Gladys Renzi, también María Fernanda Bengochea, que también estuvo con nosotros, ¿no? En una entrevista que hicimos la semana anterior. Y también un amigo de Ecuador, también especialista, Diego Yepes, de Ecuador, que van a hacer este evento anual de actividad física. En julio tenemos el simposio sobre los avances y también lo que falta hacer, ¿no? O sea, vamos a ver la agenda pendiente del envejecimiento. Este es un evento que va a realizar cada año la red internacional número 1 y ya estamos empezando, justamente este año ha habido cambios importantes y esta vez la red internacional número 1 va a tener, aparte de sus actividades regulares, normales de todos los meses, va a tener 2 actividades anuales. Una de ellas va a ser sobre los avances en el tema de envejecimiento y atención a la persona mayor, y el otro que es la actividad académica anual. La actividad académica anual van a ser eh, muy destacados profesionales también de diferentes países y el simposio de octubre que todavía está pendiente para nosotros. En fin, eh, únanse a la Central Gerontológica Internacional. Estamos haciendo un gran trabajo realmente, estamos muy activos. Yo creo que es una de las instituciones que tiene mayor actividad en la promoción gerontológica. Y porque no solamente queremos visibilizar, sino también elaborar propuestas. Eso también, eso es lo que queremos hacer también. Generar nuevos desarrollos en la gerontología. Eso también es importante, por supuesto, el trabajo comunicador y de compartir información que la central siempre ha hecho en sus más de 10 años de existencia, siempre. Pero ahora ya hemos avanzado más. Ahora ya no solamente informamos, sino ahora ya hacemos análisis, reflexiones y propuestas que vamos a ir elaborando y ya sabemos que también muy pronto le vamos a avisar sobre el tema de vanguardia gerontológica. Antes de irnos, le vamos a compartir en pantalla la imagen del, para que pueda hacerlo, porque ahorita la computadora está un poquito lentona, pero bueno, ahí está, ahí creo que sí. A ver, ajá, ahí tenemos el segundo Congreso Internacional Virtual, que se llama Por una nueva imagen del envejecimiento. Ya, este congreso va a tener una inscripción gratuita. Solamente las personas que deseen tener una constancia de asistencia, sí se les va a hacer un pequeño cobro de $5, pero la inscripción es gratuita.
no, es decir, la inscripción, cualquier persona que se inscriba con nombres y apellidos completos puede acceder libremente. O sea, en pocas palabras, una persona puede estar presente en el Congreso totalmente gratis. Así es. Entonces, algunos de los ponentes que han sido ya nombrados, entre ellos está la doctora Graciela Zarevsky, la doctora Isolina Dabove, ambas de Argentina, el doctor Robinson Cuadros de Colombia, también está de Argentina, también está el magíster Roberto Orden y la licenciada Gabriela Cogel. También estaremos los representantes de vanguardia, entre ellos está Judith Ávila Salas, también estará, por supuesto, Luz Zaragoza, Elda Lavajos y yo. Y bueno, y también estará la doctora Karen Bustamante, también la licenciada Jimena Chávez Alonso, el doctor Carlos Eduardo Méndez, que es de Costa Rica, también estará presente. Muy, muy interesante realmente. Y también ya para el, ¿cómo se llama? La actividad académica anual, también vamos a tener otro grupo muy destacado que ya lo vamos a dar a conocer el día martes. Bueno, por ahora es todo y ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos el día martes.